Buenos días, profesor. Yo soy el alumno Gabriel Galván Gómez del grupo 605 de Estadística y Probabilidad. En esta ocasión, responderemos las preguntas guía de la semana 12 del curso del tema que estamos tratando, que es parámetros de la distribución de Poisson. Y pues empezamos con la primera pregunta, que es, la leo. ¿Cuál es la diferencia entre la media binomial y la media de Poisson? Pues la diferencia la podemos encontrar cuando em, indagamos en sus respectivas fórmulas para sacar respectivas medias. En la distribución binomial es una fórmula muy sencilla, es n por p, en la que n significa el número de ensayos y p significa la probabilidad. Y importante, que significa la probabilidad de un éxito. Mientras que en la distribución de Poisson, se trata de lambda. El lambda no es más que el promedio de los eventos en un lapso de tiempo. Esto, ejemplificándolo con algún problema, podemos decir que si, por ejemplo, en un problema de trabajadores, que una cantidad de trabajadores terminan un trabajo en 5 días en promedio, ese sería el promedio, o el lambda, y este es igual a la media en la distribución de Poisson. La siguiente pregunta es parecida, que es ¿cuál es la diferencia entre la varianza binomial y la varianza de Poisson? Pues la diferencia, otra vez, la podemos ver y radicar en la fórmula. En la fórmula binomial es un poco más complicada, mientras que en la de Poisson es un poco más sencilla. En la binomial es n por p por 1 menos p, o en otras palabras, la media por q, o la media por la probabilidad de un fracaso. Y por eso digo que dije anteriormente que la p es importante que se entienda que en este caso, en la distribución binomial, es de probabilidad de éxito, mientras que la q, o 1 menos p, que es lo mismo, es la probabilidad de fracaso. Y ese sería lo que es la varianza en la distribución binomial en su fórmula. Mientras que en la varianza en la distribución de Poisson es exactamente lo mismo que la media, es lambda. Y seguimos con la tercera pregunta, que es ¿cuál es la diferencia entre la desviación estándar binomial y la desviación estándar de Poisson? Pues, en este caso ya la diferencia es muy poca, y la diferencia radica en las anteriores fórmulas que acabamos de repasar. Pues en la distribución binomial, lo que es la desviación estándar se calcula mediante la fórmula anterior, que es n por p por 1 menos p, y eso una raíz cuadrada, y eso sería lo que es la desviación estándar. Mientras que se hace lo mismo en la desviación, en la distribución de Poisson, se hace lambda y se hace la raíz cuadrada. Entonces termina siendo el mismo procedimiento, pero utilizando la varianza o la media en el caso de la distribución de Poisson, o varianza o media, que es lo mismo. Seguimos con la siguiente pregunta, que es ¿qué diferencias existen? No, ya está. ¿Dónde se aplica la distribución binomial? Pues la distribución binomial se aplica en... ¿Qué diferencias existen entre la distribución binomial y la distribución de Poisson? Pues las diferencias radican en cuáles son sus sujetos a tratar, o sus experimentos en los que se va a enfocar. Pues en la distribución binomial se utiliza en experimentos, o en pruebas, o en procesos estadísticos, donde ese mismo experimento se somete a unos ensayos que tienen unas características específicas, y estas características son que son independientes, que quiere decir que o sea, que un ensayo no interfiere en otro, y son exactamente los mismos ensayos. Esa es otra de sus características. Y otra que se me ocurre es la dicotomía, que esto significa que el resultado es uno u otro, es en polos opuestos. Y como hemos visto, el resultado de la distribución binomial es fracaso o éxito.
Mientras que la distribución de Poisson, ¿cómo se dice? Se caracteriza por otros, se caracteriza por tener otras formas o estar en otros tipos de experimentos, otros tipos de eventos, en los cuales se utiliza un lapso de tiempo y los ensayos, y no, bueno, no se utilizan ensayos, sino se utilizan intervalos de tiempo, intervalos de longitud, intervalos de medidas en general. Entonces, aunque también concuerdan en la situación de que tienen que ser independientes. Por ejemplo, si en una ocasión medimos el intervalo de tiempo de X evento, y lo volvemos a medir en otra ocasión futura, pues en esa otra ocasión futura no debe de interferir. Más bien, la ocasión antigua no debe de interferir con la ocasión futura. Y por eso se le dice que es independiente de cualquier otro factor. Y seguimos con la penúltima pregunta, que es, ¿dónde se aplica la distribución binomial? Pues como hemos dicho, se aplica en la distribución binomial, se aplica en esos experimentos, y pues hay muchos ejemplos de ellos, como lanzar un dado. Podemos hacer ensayos de lanzar un dado y ver cuál es el promedio de, pues, del resultado que nos da el dado. También se puede ver en, ¿qué más? Pues es en muchas ocasiones. Ahora la última pregunta, que es, ¿dónde aplica ¿dónde se aplica la distribución binomial? Este, Esta se aplica en, como dijimos, en eventos donde se manejan intervalos de tiempo independientes y donde se quiere saber, más bien, la probabilidad de que en ese intervalo de tiempo suceda, dicho, un resultado específico. Y en esos también hay muchos ejemplos en los que se puede utilizar, tanto en la vida común como en la vida empresarial, y también eso se puede extrapolar con la distribución binomial, pero en el caso de la distribución de Poisson, pues podemos utilizarlo en, cuando llega un cliente o si tenemos un negocio, si llegan clientes, cuáles o quiénes están satisfechos, hacer encuestas sobre quiénes están satisfechos y ver la probabilidad de que una cantidad de clientes que van en un intervalo de lo que sea, estén satisfechos o no. Y en eso se puede utilizar también, se puede utilizar en muchas maneras, pero esa sería una manera muy fácil de ejemplificarlo y saber que esta distribución se utiliza en muchos aspectos de la vida, y mucho mejor cuando se utiliza en el aspecto estadístico, académico y empresarial. Pues eso sería todo, maestro. Gracias por su tiempo. Adiós.